Continuamos con nuestro estudio de Nehemías, con el lema, ¿verdad?, un liderazgo bíblico. Habíamos quedado en el capítulo 7, donde el pastor nos había dicho que Nehemías estaba haciendo los preparativos y estaba seleccionando todas las personas que tenían las cualidades espirituales para servir en el templo. Hoy vamos a estudiar la lectura de la palabra, edificando vidas. Quiero leerle antes de iniciar el Salmo 127:1. Dice la palabra en el Salmo: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y uno de los problemas que había en el libro de Nehemías, que nos cuenta en el capítulo 7, es que la ciudad estaba sin vivienda. Ya tenía el muro, pero no había vivienda, no había muchos pobladores, todos estaban hacia afuera. Necesitamos poblar la ciudad. Pero él comienza con un proceso muy distinto. Y déjenme contarle una historia de la vida real. Hace muchos años, en el 1998, ustedes recuerdan que Honduras tuvo una tragedia natural, el huracán Mitch. Ese huracán, fenómeno natural, destruyó torres, puentes, sistemas de comunicación, destruyó casas, muros. Realmente fue un caos. Como decir, toda Honduras estuvo sitiada. No había alimento, mucha gente desaparecida, muchos muertos. La gente andaba en la calle sin vivienda. Vinieron muchas ayudas internacionales, me acuerdo, ustedes recuerdan muy bien. Y uno de los hechos más importantes que las ayudas fue que, además de poner comida, trajeron víveres, dinero, pero también construyeron viviendas. Y no solo viviendas, sino que realmente eran como comunidades de vivienda. Habían proyectos de 1,000 viviendas, 1,500 viviendas, 2,000 viviendas. Hicieron las casas y la gente comenzaron a recoger toda la gente, los beneficiados de todas partes, del área rural, del área semirural, incluso del área urbana, y las colocaron en esa ciudad, en esa comunidad. Y se fueron. Cada quien recibió su vivienda. 6 años después hicieron una evaluación, me invitaron a la evaluación para ver si realmente la calidad de vida que había tenido esas personas que habían recibido el beneficio de la vivienda. Y en efecto, las casas estaban ahí, estaban bonitas, había siempre problemas. Y uno de los problemas que más salió es el problema de convivencia. Realmente, como decimos en nuestro argot popular, eran como perros y gatos. Nadie se llevaba bien en las casas. Sus vecinos no se hablaban, habían pleitos, disputas, hasta la vez permanecen. ¿Por qué? Porque comenzamos a sacar gente de todas partes, diferente cosmovisión, diferente nivel cultural, diferente nivel educativo y diferentes puntos religiosos. El proyecto se llevó a cabo, pero realmente no se logró lo que quería. ¿Por qué? Porque no se trabajó en el área espiritual sobre esas personas. Y es lo que Nehemías ahora quiere hacer. Antes de que vengan a construir la casa y habitar, vamos a restaurar a las personas. Vamos a edificar espiritualmente a esas personas. Porque ustedes conocen cuál fue la causa por cual el Señor los entregó a un pueblo extraño. Porque no tenían casa, porque no tenían trabajo, porque lo habían abandonado a Él. Entonces, antes que construyamos estas casas, restaurémoslo. Trabajemos en la edificación de las vidas de esta persona. Y es lo que está haciendo Nehemías. Trata ahora no solamente de construir los muros, sino de edificar espiritualmente a esta persona antes que se vayan a vivir. Nosotros vamos a estudiar hoy cómo la palabra de Dios cambia, edifica, cómo la palabra de Dios da vida a esta persona. Y vamos a leer en el capítulo 8. Yo le voy a pedir que estén con la Biblia abierta. Y vamos a ver la primera parte, que es del 1 al 8. Y vamos a leer todos los versículos
porque es una cosa que el Señor nos da. Hemos estado cantando ahorita, dice que tu palabra es como el aceite en mis heridas, es como el agua en el desierto. Y eso es lo que debemos de hacer, leer la palabra. ¿Quién no ha sido herido? Espiritualmente, emocionalmente. Todo. ¿Quién no ha tenido sed de la palabra de Dios? Todos. Pero aquí la tenemos, la palabra. Tenemos que leerla. Y quiero compartir del 8, vamos a leer primero del 1 al 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todo lo que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito, de manera que habían hecho para ellos. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaía, Misael, Malquías, Hazum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Baní, Serabaías, Amín, Acub, Sebataí, Odías, Maasaías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nos está enseñando ahí, verdaderamente, que el deseo del pueblo era escuchar la palabra de Dios. El pueblo se había unido como un solo hombre. Quiero decirle, cuando decimos un solo hombre, no es como una sola masa, sino en un solo sentir, en un solo pensar. La palabra nos enseña que nosotros también debemos tener un solo sentir en el espíritu. Qué bonito que nosotros tuviéramos el solo pensar, y por cual la iglesia ha sido llamada en un solo sentir y ha tenido una gran misión, una gran comisión: ir y hacer discípulos. Mateo 28 nos enseña eso. Un solo sentir, una sola obediencia. Históricamente ya se había reunido el pueblo también de esa misma manera. Segunda de Reyes, en el tiempo del rey Josías, en Segunda de Reyes nos enseña sobre, Segunda de Reyes 23, sobre el rey Josías. Era un joven, dice que cuando comenzó a reinar, dice, tenía apenas 8 años. Y tenía 8 años. Y a los 18 años de edad, por casualidad, dice, encontraron el libro de la ley en el templo. El sacerdote Hilcías era el encargado en aquel momento del templo. Y ese rollo se fue entregado al secretario del rey Josías, a Safán, y a Safán le leyó el libro de la ley. El contexto histórico es que en ese momento Josías
había vivido, incluso muchos años anteriores, habían vivido completamente separados de la palabra de Dios y separados, incluso tenían prácticas fuera de lo que Dios había dado al pueblo. Incluso en el templo habían imágenes de acera, habían imágenes y adoraban a otro tipo de Dios. Cuando ellos leyeron la palabra, el rey Josías dice que hizo luto, que el rey Jerías lloró, convocó a todo el pueblo por decreto, a todo el pueblo a escuchar todo el día la palabra de Dios. Y el pueblo dice que se regocijó, el pueblo lloró, incluso el mismo pueblo hizo pacto nuevamente con Dios. Y hizo también toda la reforma que los padres de él y sus antecesores habían hecho mal ante Dios. En el libro, me sigue ahí en el capítulo 23, en el versículo 20, capítulo 23, en el versículo 25, Segunda de Reyes, dice, bueno, está acá, dice que ese rey, Josías, no ha habido, ni hubo un rey que quiso tanto a Dios con todo su corazón, con todo su espíritu y con toda su mente, como Josías, porque él había leído y había entendido y había puesto en práctica la palabra de Dios. Qué interesante, entonces nos dice que es leer la palabra de Dios. Estaban unidos y ese pueblo también se unió y escribió pacto para poder entender y hacerle caso a la palabra de Dios. Ahora, en el contexto, si es realmente estamos leyendo en Nehemías 8, es más que todo observando en los primeros versículos. Estamos observando qué es lo que estaba pasando. El pueblo se unió como un solo hombre, un solo sentir en querer escuchar la palabra de Dios. Segundo, podemos ver el espacio. ¿A dónde estaban ellos? Estaban, dice, en las puertas de las aguas. Históricamente también tiene un símbolo. Las puertas de las aguas, es donde estaban las fuentes, era la fuente donde sacaban el agua, se lo llevaban al sacerdote para que los sacerdotes se bañaran y hicieran lo que era la purificación para hacer los actos sagrados. Entonces, el agua sirve también como para purificar. Igualmente, cuando estamos leyendo en Efesios capítulo 5 y estamos hablando sobre el matrimonio, dice que mantengamos a nuestras esposas y a nuestro matrimonio limpio, dice. Por medio del agua, por medio de la palabra. Quiere decir que la palabra significa es el agua que nos da vida. Tiene un simbolismo en ese momento. También nos impide que el público en que se estaba expresando, en que se iba a leer la palabra, dice que todo aquel que tenía ya capacidad de conocimiento, capacidad de retener y capacidad de hacer caso. Si ustedes miran en nuestras secciones acá, nosotros normalmente todos los niños mayores, 12 o 13 años, se quedan en el púlpito. Los menos de 12, 13 años van para un tipo de clase especial, donde ellos pueden hablar, intercambiar, oír y escuchar. No podemos hacerlo acá. Acá estamos porque queremos aprender la palabra y necesitamos un poco de atención. Necesitamos que el auditorio esté en silencio, que no haya distracción. Ellos lo hicieron en un lugar, miren qué interesante, porque ya estaba construido el templo. Tenían que ir supuestamente al templo a escuchar la palabra de Dios, pero sin embargo fue en una plaza. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba interesado en que todo el pueblo escuchara la palabra de Dios. En el templo había esa restricción, solamente los hombres podían entrar. Las mujeres, los siervos, los esclavos y los menores de 13 años no podían permanecer. Estaban en la plaza. Yo no he visto hasta ahora ninguna plaza donde hayan asientos. Estaban de pie. ¿Cuánta gente había? Cuando leímos en el capítulo 7 de Nehemías, había un aproximado de 42,000 judíos habían regresado del cautiverio, más 7,000 que eran esclavos y siervos. Aproximadamente hablaba de 50,000 personas. De esos no sé cuántos eran mayores de 12, 13 años. Si fuéramos un poco conservador diríamos el 50% es mayor de 13 años. Pongamos 21,000 personas en una plaza escuchando la palabra de Dios y todos ahí parados.
¿Y qué es lo que querían leer? La palabra de Dios, el libro que el mismo Dios le dio a Moisés. Había entonces un antecedente de realmente la autoridad, tanto la autoridad de autor como la autoridad de la palabra en cuanto a su contenido y su poder. Ellos mismos decían, el libro que dio Moisés a Dios. En Éxodo 17:14 nos enseña que Dios le habló a Moisés. Éxodo 17:14. Dios le habló a Moisés y le dice, Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro y di a Josué que raeré toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Ok, el mismo Dios dio la orden a Moisés de escribir el libro. Sabemos todos que los primeros 5 libros fue escrito por Moisés, el Pentateuco, y es lo que realmente es donde se basa la ley de Dios. Entonces tenemos derecho de autor, como dice, auténtico. Es la misma palabra que Dios le dio. Dios le dijo, escribe eso. Y una cosa que nosotros sabemos ahora cuando leemos 2 de Timoteo 3:16 y 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. En el tiempo de Nehemías no estaba, lógicamente, el Nuevo Testamento, pero sí estaba la palabra de Dios que era auténtica, que fue dictada, fue inspirada directamente de Dios. También sigue siendo inspirado el Nuevo Testamento. Y dice que toda la escritura, y tiene propósito, 4 propósitos importantes. ¿Cuál es? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué? Enseñar. ¿A quiénes se les enseña? ¿A los que saben o los que no saben? A los que no saben. Para redarguir. ¿Redarguir qué quiere decir? Que me está combatiendo conmigo tratando de convencerme que estoy equivocado. Para corregir. ¿Quién corrige? Los que cometemos errores. Y para instruir. ¿A quién damos la instrucción? La instrucción es qué es lo que debe de hacer y cómo debe de hacer. Es lo que nos enseña. Son 4 funciones. Las mismas 4 funciones están desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 4 principales funciones que Dios a través de su palabra para cada uno de nosotros. A veces cometemos errores en leer la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios y nos fijamos en la viga del hermano y cuando estamos leyendo, y el hermano le dice esto y esto. No es para eso la palabra. Es para decirme qué es lo que yo estoy fallando, a dónde está mi pecado, qué es lo que yo debo de hacer. Y a mí me gusta ver eso cuando estamos en consejería matrimonial y estamos tratando de encontrar el pecado y siempre es que ella no se sujeta a mí. ¿Y usted se sujeta a Cristo? No lee esa parte. Siempre creemos que la palabra es para otros, no es para nosotros. Siempre hagamos la pregunta cuando leamos la palabra, ¿qué es lo que me está enseñando el Señor ahora? ¿Qué me está redurgiendo de pecado que yo debo de confesar? ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Cómo debo de hacer las cosas? ¿Hay algo que tengo que dejar? ¿Hay algo que tengo que hacer? Leámosla con esa perspectiva. La palabra tiene autoridad. La palabra es de Dios. Después seguimos con que fue leída la palabra del versículo 3 al 7. La palabra fue leída, imagino la posición en que fue leída, ¿verdad? Fue directamente el libro de la vida. Fue directamente el libro. Dice que abrió la palabra ante los ojos de todo el pueblo y todo el pueblo estaba atento. Yo no sé. La palabra, ahora para nosotros es muy fácil decir, y abrió el libro y todo el pueblo estaba atento. Antes no eran libros, eran rollos. Eran rollos, me imagino que los enrollaban por capítulos o no había ni capítulos, por libro. Dice que cada hoja de papiro, pergamino o de cuero de animal, dice que era aproximadamente de 30 centímetros de ancho y 35 de largo. Imaginen qué montón de libros. Ahora tenemos la Biblia en todos los modelos.
en el libro, en la tablet, en el celular, en la radio, por la televisión, por todas las formas. Qué fácil. Pero antes era muy difícil. Imagino abrir el rollo y cómo ver la autenticidad del rollo y el contenido del rollo, ¿verdad? Seguimos y entonces fue el sacerdote Esdras. Interesante, ya comienza una nueva figura en el libro de Nehemías. Nehemías y Esdras eran dos personas que vivieron en la misma época. Se traslaparon ellos dos. Esdras había hecho el segundo viaje, Nehemías hizo el tercer viaje hacia el pueblo de Israel. Ahora, ¿quién era Esdras? Esdras era un sacerdote. Interesante, un sacerdote enseñando. No era la función del sacerdote. La función del sacerdote era interceder por los pecados del hombre ante Dios. Era el encargado de degollar a la ovejita, acompañado de los levitas, para poder sacrificar y poder ocultar el pecado. No eran enseñar. Por la situación, Esdras no solamente era sacerdote, también era escriba. Ahora, importante, Esdras era un hombre muy entregado a la palabra de Dios, era una autoridad espiritual. Dice en el libro de Esdras 7, capítulo 7, versículo 10, porque Esdras habría preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Era un hombre que se había dedicado específicamente a estudiar minuciosamente la palabra de Dios y no solamente saberla, sino compartirla, enseñar a los que no conocían la palabra. Y ese es el primer propósito de la Escritura que leímos, ¿verdad? Nos sirve para enseñar a los que no saben. Ahora, Esdras era un escriba. Y creo que es una cosa muy interesante porque en el Antiguo Testamento el escriba era una persona muy respetada. Era un docto de la ley. Era un encargado de poder leer e interpretar la ley. No intervenía por el pueblo, sino que enseñaba al pueblo la ley. El sacerdote sí intervenía ante Dios. Y ese sacerdocio venía directamente de Aarón. Pero ahora nosotros, ¿qué sacerdocio tenemos? Ahora es Jesucristo, el sumo sacerdote. Y no solamente fue el sacerdote, sino que fue también la ofrenda. Y fue una ofrenda única, suficiente para todo aquel que en él cree. Y eterna. No tenemos ahora que ir cada año a presentar nuestras ofrendas por los pecados cometidos. Su perdón no era solamente cada año, sino que su perdón es todavía, sigue vigente. Su cruz, la cruz fue donde Él se entregó, dio su sangre para que cada uno de nosotros tuviéramos hoy gozoso de la vida eterna. Esa es la diferencia entre el sacerdote de hoy y el sacerdote anterior. Ahora, interesante también, si bien es cierto que los escribas eran muy doctos, muy conocedores de la ley, a medida del tiempo, ellos fueron perdiendo la perspectiva y el enfoque de la palabra de Dios. Los escribas aún fueron escribiendo, como dicen, más carga, poniendo cargas que ellos mismos no hacían, pero sí le pedían al pueblo que hiciera. Había un diálogo en el libro de Marcos, ¿verdad?, donde el Señor Jesucristo está enseñando y está hablando, en el libro de Marcos, déjenme ver, Marcos 12, quiero leerle el pasaje. En Marcos 12 está nuestro Señor Jesucristo y está dialogando con la gente y uno de los escribas le hace una pregunta y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Marcos 12, 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu espíritu y con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento, dice. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y sigue el diálogo y le dice, el amarle de todo corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con toda la fuerza y amar a su prójimo como tú mismo, como a ti mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Andaba bien el levita, andaba bien el escriba. Venía bien y le estaba diciendo al Señor, sí, Jesucristo, es cierto, Señor. Es más que eso. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Quiere decir que todavía no estaba en el reino de Dios. Estaba lejos del reino todavía. Nosotros en el reino o estamos o no estamos. No es que estemos cerca. No hay media salvación. No hay salvación a 1 kilómetro. O estás en el reino o no estás en el reino. ¿Y por qué le dijo, está cerca del reino? Porque sabemos que los escribas eran muy teóricos, conocían la palabra, pero ellos no tenían en su corazón el hacer de la palabra. Y el Señor nos manda a hacer eso, no solamente que seamos eruditos en la palabra, sino que es vivir también la palabra para conocerle a Él. Entonces nosotros tenemos que leer, pero también conocerla, vivirla. Y continuamos, que entonces en el escenario, y acuérdense que ya están los sacerdotes, incluso habían 7 personas a un lado y 6 personas a otro lado y tratando de leer el libro, y todos estaban atentos. ¿Cómo estaba la actitud del público? Dice que estaban todos completamente en atención, así como estamos ahorita. Está completamente en atención a la palabra de Dios. Y comenzaron, y dice que cuando el profeta, cuando el Nehemías abrió el libro y comenzó su adoración diciendo, Dios grande, que contestó el pueblo en forma exclamativa, amén, amén. ¿Y qué sucedió? Se humillaron. ¿Cuál es la actitud entonces que debemos de tener cuando estamos entre la palabra de Dios? En adoración, en humillación. Y estaban ávidos, deseosos de conocer la palabra de Dios. ¿A dónde viene usted a adorar? No sé si a alguno de ustedes le ha pasado cuando le preguntan, ¿y a dónde estás asistiendo? ¿A dónde estás adorando al Señor? Allá, por Impacto, en Impacto. ¿Y a dónde queda eso? Mira, tú ves ahí, mira, allá un cerro, en lo alto. Y da la dirección. Y solo me acuerdo el pasaje de Jesucristo cuando está con la samaritana y le pregunta, ¿y a dónde adoran? Nuestros padres dijeron que teníamos que adorar en el monte, allá en lo alto. Y el Señor le dice, no. Los israelitas aquel tiempo adoraban, dice, en el templo, pero ahora no. Dios necesita adoradores en espíritu y en verdad. Ahora ya no necesitamos el gran templo. Ahora, ¿quién es el templo de Dios para adorarlo? Somos nosotros mismos. Somos templo del Espíritu Santo. No necesitamos ir a la montaña o ir permanentemente en la iglesia para adorar al Señor. Usted puede adorar al Señor en su trabajo, en su casa, en su oficina, en su negocio, en su vida diaria, con su relación con sus hijos, con su esposa, adorar al Señor. Porque todo lo que hacemos debemos hacer para la honra y la gloria de Él. Él está con nosotros, el Espíritu está en nosotros, es el sello, es la garantía que tenemos de la salvación. Entonces debemos permanentemente adorar al Señor. Ahora, ya leímos la palabra y comenzaron y leyeron la palabra y habían alrededor, dice, de 13 personas. Me imagino yo que esas 13 personas si leyeron la palabra desde 6 de la mañana al mediodía. Era imposible para una persona en un auditorio casi de 20,000 personas, en una plaza con 20,000, permanecer 6 horas leyendo la palabra. Tenían que haberse turnado. ¿Qué nos dice eso? Que la lectura y la enseñanza de la palabra no es trabajo de una sola persona, es el trabajo de un equipo.
El mismo Señor usó varias personas para enseñarle a ellos. Tenía su equipo de trabajo. Y ellos tenían que los maestros adecuados, las personas adecuadas, eran sacerdotes, levitas, eran conocedores de la ley. Y estaban en su corazón el deseo de enseñar a esas personas. Ahora, tenían grupos adecuados. Me imagino que no es que como estaban los 20,000 íbamos a hacer las preguntas y entonces que uno se iba para acá. No, yo creo que en ese momento lo más lógico es que cada quien agarró un sector, cada quien agarró un grupo. Y por eso que en las iglesias ahora tenemos grupos. Tenemos la escuela bíblica para los niños, enseñando ¿qué? La palabra. Tenemos este grupo, esta asamblea, ¿para qué? Enseñar ¿qué? La palabra. Pero hay también grupos de hombres, hay grupos de mujeres, hay grupos de jóvenes, grupos de ¿qué? De universitarios, un grupo de personas, jóvenes profesionales, y ahora vamos a tener un nuevo grupo, que el adulto mayor también es especial para comprender la palabra. No dejemos que las personas dejen de aprender la palabra. La iglesia y los líderes deben de hacer el esfuerzo para enseñar la palabra. Tenemos diferentes grupos. Ahora, la palabra nos enseña, ¿verdad?, cuál es el efecto que produce inmediatamente cuando explicamos la palabra y le entendemos la palabra. Hay varios efectos. Y dice que el pueblo comenzó a llorar, a grito. ¿Por qué lloraba? Lloraba porque realmente la palabra le estaba redarguyendo. La palabra los estaba convenciendo que estaban en pecado. Qué bonito eso. Cuando tú experimentas realmente que estás en pecado, porque la palabra es la que te habló. Cuando leíste y te convenció que estás en pecado, ¿qué haces en este momento? Te reconcilias con Dios. Presentas tu pecado, dice. Y tú tienes la seguridad de que Dios es fiel y justo y que te va a limpiar de toda maldad. Eso es lo que nos enseña. Y da fortaleza y gozo. Muchos estaban ahí debilitados, llorando. Y después de 12 horas, me imagino que no era tanto la flaqueza espiritual que tenía en ese momento, sino también la flaqueza carnal. 4 o 6 horas parado sin ingerir alimento. El pueblo estaba en situación difícil en ese momento espiritual, pero estaban reconociendo, y ellos son los que querían leer la palabra, y estaban reconociendo la necesidad. Entonces, una de las cosas importantes de la palabra es que nos autoconfronta. Si la palabra no te autoconfronta, debe de examinarte realmente, porque es el Espíritu el que te habla. Si lees la palabra y no te autoconfronta, examínate. Algo está pasando, algo grave. Porque sí, la palabra tiene ese poder de autoconfrontarnos y de hacernos entender que estamos en pecado. No podemos ver la viga del hermano sin antes poder ver nuestra paja en el ojo. Y es lo que la palabra nos enseña. Limpiémonos, nos fortalece, nos hace gozar cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y hemos sido limpios por el pecado. Nos sentimos de nuevo con fuerza, con optimismo de seguir hacia adelante. Continúa la parte 3 del versículo 13 en adelante. Dice: al día siguiente se reunieron cabezas de familias en todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entenderle la palabra de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciese saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de otro árbol frondoso, para hacer tabernáculo, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculo
cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo, y en tabernáculo habitó. Porque desde el día de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne a la asamblea según el rito. ¿Qué nos enseña? Que habían primero leído la palabra. Segundo, habían entendido la palabra. Ahora pasaba un tercer paso, y era cómo hacían viva la palabra en ellos. Si ustedes recuerdan Hebreos 4:12 que nos enseña, porque la palabra es que viva y eficaz, y es que más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Entonces la palabra estaba siendo viva en ese momento. Interesante. Usted tiene que vivir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, y lo que es vivo da vida. La palabra no necesita que nosotros le demos vida, sino es ella lo que nos da vida. ¿Y cuándo recibimos esa vida? Cuando nosotros comenzamos a vivir conforme la palabra. El mismo Santiago le había dicho anteriormente, y le ha dicho, no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y cuando nos convertimos, si bien es cierto, no estamos aplicando la palabra cuando nos convertimos, porque somos como niños recién nacidos, que necesitamos de la palabra. Quienes han tenido niños han experimentado el desvelo, y el desvelo es producto de que el niño está ansioso de la palabra, ansioso de la leche. Así debiéramos estar nosotros también cuando nos convertimos, ansiosos de la leche para poder crecer. Ahora, una vez que crecemos, una vez que estamos ya agarraditos, ¿verdad? Somos hacedores de la palabra. Una vez que crecemos ya dejamos la leche y comenzamos a tomar alimento sólido. Y ese alimento sólido tiene que ver el discernimiento del bien y del mal. Y conocemos el bien y el mal solamente cuando andamos en la palabra. No nos podemos quedar con los rudimentos antiguos, dice. Tenemos que ir viviendo y experimentando la palabra cada día. Entonces así nosotros vamos a ser hacedores. Tenía un amigo por muchos años que era muy estudioso de la palabra y tenía un gran problema. Me dice que cuando hay unos pasajes muy oscuros, doctor, yo no logro. Me dice, yo busco y me esmero para conocer la palabra, para saber qué es lo que está diciendo. Ahora he cambiado de opinión, me dice. Ajá, ¿por qué? Mire, cuántas cosas que conozco de la palabra y no hago. ¿Para qué quiero conocer más? Me quedo mejor con lo que sé y vivir con eso, en vez de conocer más la palabra sin aplicarla a mi vida. Y eso sí sabemos, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos viviendo la palabra, nos animamos porque estamos experimentando las tentaciones que las hemos superado. Estamos experimentando los desánimos que la misma palabra después nos anima. Nos está dando esperanza cuando el mundo nos da desesperanza, cuando nosotros estamos viviendo en sí la palabra. Y estamos capacitándonos ya como adultos para poder también enseñarles a otros a comprender y a vivir la palabra. Queremos tener fe sin poder vivir la palabra. No va a llegar así. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tenés que caminar por fe. Y la palabra nos lleva a la fe. La palabra nos lleva a la fe. Entonces tenemos que vivir en fe, es vivir con la palabra. El pueblo dice que ahí se regocijó. Cuando leyeron la palabra, gritaron, lloraron. Me imagino que ese regocijo tiene que ver así como cuando una emoción espontánea es diferente, un regocijo y un gozo. Y lo que más se me acerca a mí es cuando ustedes están viendo en una pantalla o están en el estadio viendo su equipo favorito y de repente su equipo favorito mete un gol. ¿Qué hace usted?
se levanta, se regocija, se pone eufórico. Y viene el árbitro y le dice, nulo. ¿Cómo se siente en ese momento? Bajo. Ese es un regocijo. Es una emoción externa, pero un gozo es diferente. El gozo es una emoción interna hacia afuera. Algo que está generando en el corazón de uno esa tranquilidad, esa paz, esa alegría. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Porque entre los problemas estamos gozosos en Cristo Jesús, que Él está con nosotros en ese problema. Él está animándonos. Él nos está consolando ante el dolor. Y no es que no vamos a tener el dolor, pero tenemos un consolador que es el dolor. Y eso es lo que nosotros debemos de estar viendo que en la palabra encontramos. Y por último, la palabra nos anima a seguir viviendo todos los días. Vivir viviendo en Cristo. Nuestro eslogan, ¿cuál es? ¿Cuál es el eslogan de Impacto? La palabra de Dios aplicada al diario vivir. El pan diario de cada día, dice la palabra. Todos los días debemos de orar para el pan diario. Entonces, terminando, 3 cosas hemos aprendido hoy. Dios quiere que leamos la palabra porque es de Él directamente. Dios quiere que comprendamos la palabra. Para eso estamos los de la iglesia, los líderes, los pastores. Cada uno está enseñando. Y si perteneces a un grupo, qué bueno. Y tercero, Dios quiere que nosotros vivamos la palabra. La palabra es viva y eficaz, da vida. Vivamos en Cristo. No es solamente entonces teoría, es práctica. Hasta que la palabra, vivir la palabra, sea tu estilo de vida en Dios. Oremos.